analizar el impacto de sus legados, de sus presentes y de sus pasados, estamos con la diputada por Provincia de Buenos Aires, diputada nacional Mayra Mendoza, de Unidad Ciudadana. Muchísimas gracias, Mayra, por estar aquí. Gracias a vos por invitarme. Bueno, la primera cuestión, sos una figura clave de la Cámpora, ¿no? Has sido una dirigente que ha integrado la mesa ejecutiva en 2011. ¿Cómo recibieron la noticia de Alberto Fernández? ¿Qué representaba para la Cámpora Alberto Fernández después de haberse ido del gobierno? La verdad que ese sábado de la mañana cuando escuchamos, creo que todos vimos el video y nos enteramos del anuncio de la fórmula, personalmente, y después fue una evaluación colectiva, nos puso muy contentos que sea Alberto el candidato a presidente, porque creo que representa lo que necesitamos todos y todas, ¿no? Que es no solamente volver al pasado, ¿no? Reparar las cosas que en el pasado se hicieron bien, sino construir algo distinto para adelante. Y creo que una persona como Alberto, que había marcado las diferencias que tuvo en su momento con Cristina, me parecía, personalmente digo, y después fue una evaluación colectiva, algo muy bueno. Y estos días y más adelante, después de ese anuncio, creo que eso se ha evidenciado, ¿no? También la incorporación de Sergio Massa a el frente de todos, ¿no? Me parece que habla muy bien y es quizás aprender de lo que en algún momento no se hizo bien y poder plantear algo distinto para el futuro. Entre esas críticas que Alberto Fernández le hizo al kirchnerismo de la etapa de Cristina, ¿no? Porque está un primer kirchnerismo que es el de Néstor Kirchner, después el kirchnerismo de Cristina I y Cristina II. ¿Cuáles son esas críticas que ustedes están dispuestos a considerar y a revisar? Yo creo que, no sé si hay que detenerse en algo particular. Creo que hay que poder aprender de algunas cuestiones que fueron bastante evidentes, que me parece que tienen que ser aprendizajes. Nosotros tenemos que poder, nosotros tenemos que poder escuchar para comprender qué es lo que necesitan otros o plantean en función de una construcción distinta a la que hoy, hasta la que hoy hemos tenido, ¿no? Me parece que lo que nosotros hoy estamos dispuestos a hacer es poder escuchar y entender cualquier otro planteo que no sea obviamente el nuestro para construir lo que necesitamos. Mayra, ¿crees que la opinión pública digiere fácilmente la imagen de Alberto Fernández como moderado después de haber sido tan crítico de la figura de Cristina Kirchner y de la gestión de Cristina Kirchner, y hoy tan cercano y reivindicando algunos puntos que le resulta creíble a la opinión pública esa conversión? Sí, yo creo que sí, porque no se trata de mostrar una cara u otra de Alberto. Digo, Alberto es la garantía de hacer en la Argentina lo que es necesario hacer, volver a poner a la Argentina en el camino de la producción y el trabajo, como lo hizo junto a Néstor Kirchner en el primer gobierno, digamos, desde el 2003 al 2007. Entonces, creo que no es algo que es difícil creer sobre una persona que ya lo ha hecho. Entonces, ahora, en ese sentido hay una preocupación en relación a una de las políticas públicas claves del kirchnerismo, que fue la intervención del INDEC. No hay preocupación de cuánto garantiza Alberto Fernández que eso no vuelva a suceder en la Argentina, que invisibilizó indicadores claves para la gestión racional de un país. Mira, yo sinceramente recorro y caminamos mucho y no es algo que sea una preocupación hoy, algo que quizás en su momento hubo que corregir, sino que hoy la gente está preocupada por cómo vive el día a día y realmente ven en Alberto la garantía de que eso se pueda modificar para volver a vivir como vivían antes o para poder tener garantizados sus derechos. Hoy en la Argentina... ¿Cómo se garantizan derechos si no se tiene información creíble por parte del Estado? Digo, Alberto Fernández, la gestión de Néstor Kirchner en 2007, en enero de 2007, le da la orden política al secretario Moreno de intervenir el INDEC, y hasta la salida de Alberto Fernández del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después de terminada la gestión de Néstor en el siguiente gestión, hubo 17 índices falsos de precio al consumidor. Entonces, ¿cómo se gestiona la pobreza o la salida de una crisis económica si no se cuentan con indicadores claves? Mira, yo más allá de los indicadores creo que el día a día de cómo vive la gente es lo que te evidencia. La calle te evidencia
si el rumbo económico, si la política económica que has adoptado es la correcta. Cuando vos tenés un país que va creciendo con inclusión, es correcta la política económica que has adoptado. Y eso lo vimos en la Argentina con errores, pero con más aciertos que errores durante el 2003 al 2015. Y lamentablemente hoy vemos cómo muchos argentinos y muchas argentinas se caen, ¿no? Quedan excluidos completamente. Lamentablemente hoy esto es algo que se evidencia, no es solamente lo que pueda decir un índice, sino lo que uno ve en la calle, la gente durmiendo, las familias revolviendo la basura, las colas interminables por 1 o 2 puestos de trabajo, digamos. Estas son cosas que se ven todos los días en la ciudad de Buenos Aires y más en el conurbano bonaerense. Yo soy de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, donde todo está profundizado, donde se agudiza la desigualdad, donde se agudiza el desempleo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos un índice de desempleo del 13%, una pobreza del 40%. Estos son números realmente muy preocupantes. La pobreza del 32%, pobreza a nivel nacional, que el INDEC dio a conocer en el último semestre de 2018? Me preocupa la pobreza siempre. Me preocupa la pobreza ahora, porque no tiene ningún tipo de respuesta, ningún tipo de mano que esté acudiendo a sacarla de ese lugar. Y me preocupa también la pobreza cuando nos toca a nosotros ser gobierno. Por eso trabajamos todos los días para que eso deje de suceder, para que los argentinos, las argentinas puedan tener oportunidades. Porque ahora, la pobreza queda muy claro hoy precisamente porque hay cifras creíbles y mediciones creíbles. El 32% de pobreza que afecta hoy al país y que en cada distrito, esto es promedio nacional, en cada distrito tiene distinto impacto, es el mismo índice de pobreza del segundo semestre de 2014, en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Señalabas tan duramente esa situación en ese momento? Como te lo estoy diciendo ahora, creo que... Bueno, no existía ese indicador, se conoció después cuando se pudo reconstruir. Es algo que nos preocupa siempre, la pobreza nos preocupa siempre. Y más cuando uno es gobierno, obviamente, porque digamos, tiene que estar atendiendo que esa situación deje de suceder o de crecer, ¿no? Por eso nosotros hemos trabajado fuertemente en eso y hemos generado, cuando fuimos gobierno, 5, casi 6 millones de puestos de trabajo. En estos 3 años y medio, 4 años de gobierno de Mauricio Macri, cientos de miles de argentinos y de argentinas han perdido el empleo. La tasa de empleo está detenida, estancada en el 42% desde hace 12 años. Eso es una realidad. Hablo de lo que veo, de lo que vivo cotidianamente, de la angustia de las familias cuando se quedan sin trabajo, su padre, su madre o alguno más en de esa los percepción hijos. Personal que en las estadísticas a la hora de pensar políticas públicas? Y en algún punto sí. En algún punto sí. Creo que hay que poder volver a confiar en los números, en las estadísticas, en los índices, y es a partir de la realidad de lo que uno percibe y ve en la calle. Creo que no hay que perder el vínculo y el contacto de todos los días. Los representantes, tanto legisladores como representantes del Ejecutivo, los representantes del pueblo, quienes nos queremos someter a la voluntad popular para poder representar y diseñar políticas públicas en el sentido de poder mejorarle la vida a la gente, tenemos que no perder el día a día y la cotidiana con la gente, porque si no suceden que a veces nos traen un índice que todo indica que está bien, pero la realidad es más dura. Creo que es lo que le está pasando al gobierno. Indican que está todo mal. Claro. Eso es lo interesante, por lo menos debe ser lo más interesante de este gobierno, ¿no? La voluntad de mostrar sin tapujos esa realidad. Lo escuché a Mauricio Macri en la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, diciendo que había bajado la pobreza, que había controlado la inflación y que había creado 700.000 puestos de trabajo, y la verdad, todo indica lo contrario. Los índices y la realidad. Así que bueno, yo creo que caer en ese lugar es complicado. En la provincia de Buenos Aires la pobreza es casi un tema endémico. El peronismo gobernó durante 28 años y no logró torcer ese rumbo. ¿Por qué creen que van a ser capaces de, en una nueva gestión, o sea, 32 años de peronismo, de hacer todo lo que no pudieron hacer durante 28 años? Creo que se han hecho muchas cosas. Muchos distritos que no tenían
un porcentaje mínimo de agua y cloaca, que es algo que hay que comenzar a hacer y no tiene que quedar un barrio de la provincia de Buenos Aires ni del país sin tener esto que es básico, son servicios públicos, se han logrado, ¿no? Esas cosas, hay muchas cosas que se han hecho, se han construido 17 universidades a lo largo del país, pero en la provincia de Buenos Aires particularmente. Pero son universidades nacionales, sí, esas pero de presupuesto se han nacional. logrado No fue parte de la gestión Scioli. Muchas conquistas que es necesario seguir profundizando. Y también hay que poner la discusión en el centro, que es la concentración económica que tienen algunos distritos respecto a otros, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay 16 millones de habitantes aproximadamente. Y la verdad que el presupuesto es bajísimo en relación a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 322.000 millones de pesos para casi la misma cantidad de habitantes que La Matanza, que tiene 14.000 millones de pesos. Lo que destina la ciudad de Buenos Aires para el arreglo de las veredas es lo que tiene toda La Matanza para casi la misma cantidad de habitantes. Entonces, hay realmente una desproporción significativa en el presupuesto que tiene un distrito respecto al otro para atender las mismas situaciones, ¿no? Para poder garantizar. Reforma de cómo se distribuyen los fondos. Yo creo que hay que poder repensar eso porque la necesidad de los bonaerenses es mucha y es cierto que hay que atacar la pobreza con políticas públicas serias, pero necesitas el presupuesto adecuado para poder hacerlo. ¿Por qué pensás que las provincias ingresaron a esta gestión con déficit fiscal y hoy hay 5 solo con déficit fiscal y las demás con superávit? ¿Qué hizo distinto este gobierno comparado con el de Cristina Fernández de Kirchner, donde la mayoría estaba en situación de déficit? Bueno, yo insisto, digo, la situación de las provincias, hay muchas que han tomado deuda. Nosotros como nación y las provincias se han endeudado y me parece que eso no es algo que sea bueno para el futuro, ¿no? Para el desarrollo. El argumento de la acusa del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires era que el endeudamiento, que eran 2.000 millones y pico de dólares, tenía que ver con la voluntad de financiar obra pública, pero que las cuentas corrientes no tienen necesidad de endeudarse, que hay superávit en la provincia. Bueno, mira, fueron creo que 2.600 millones de dólares, ¿no? Es casi, si uno lo pasa a pesos, casi el mismo monto que la primera reforma previsional, los 100.000 millones de la reforma previsional, que fue al fondo del conurbano de Vidal. Y la verdad, yo soy de Quilmes y recorro, y las obras no se ven, no están garantizadas los servicios, insisto, básicos, los derechos básicos, que es la salud, la educación, la situación de las escuelas, la infraestructura escolar, es realmente muy grave. Cualquier persona tiene derecho a ir a estudiar con calefacción, con un comedor que esté funcionando. ¿Pensás que esa realidad se dio en los últimos 3 años y que en los 28 años anteriores todo funcionó bien? Se profundizó. Yo no digo que haya estado todo bien en la provincia de Buenos Aires en diciembre del 2015 y que ahora está todo mal. No digo eso. Se profundizó todo lo que estaba mal. Mayra, hay un hecho muy interesante, hablas del tema educativo. El conurbano bonaerense tiene un 40% de su matrícula de escuela primaria en la escuela privada. Ha llegado entre 2000, ese proceso se da sobre todo de 2003 a 2016. ¿Por qué una gestión con un discurso fuertemente progresista, defensora de la educación pública, no logró de alguna manera frenar la pérdida de alumnos en la escuela pública, que en promedio nacional representó una caída del 10%? Es decir, la primera vez en la historia, durante la gestión kirchnerista, que todos los distritos, excepto creo que Santa Cruz, pierden en promedio total nacional el 10% de alumnos en la escuela primaria contra un crecimiento del 25% de la escuela privada. Yo creo proceso de privatización de la matrícula increíble. No, yo creo que todavía tenemos obviamente que seguir trabajando para tener una educación pública y de calidad. Debemos seguir trabajando. Creo que lo que ha pasado es que muchas familias tenían trabajo y tenían el poder adquisitivo para poder enviar a sus hijos a estudiar en una escuela privada, pero no es que no iban a estudiar a la escuela pública. Accedían a la escuela pública y también a la educación privada. Es decir, porque estaba mejor la situación económica, podían pagar la escuela privada y preferían pagar por un bien que el Estado les da gratis. Sí. Y pagar por un bien
pagar por un bien que el Estado les da gratis, que es una decisión de la familia. Yo creo No hay estadísticas, no hay estudios que sustenten esa afirmación. Yo creo que tiene que ver con eso, no tiene que ver con que no había posibilidad de ir a la escuela como hoy sucede. El gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires ha cerrado 44 escuelas. Es el primer gobierno en la historia de la provincia de Buenos Aires que cierra escuelas. Entonces, la situación es la grave y realmente desastrosa respecto a la educación pública es la que hoy se está dando en la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo que haya sucedido en su momento, yo recuerdo, me tocó ser funcionaria de ANSES cuando incorporamos la asignación universal por hijo y cómo había crecido la matrícula escolar de la educación pública en ese momento, y luego cuando trabajamos la implementación del programa Conectar Igualdad para todos los alumnos de las escuelas secundarias públicas. La primaria que cayó, es estadísticamente demostrado, cayó en la provincia de Buenos Aires y en todos los distritos. Es un hecho, es un hito histórico en la historia de la educación en Argentina, esa caída. Bueno, yo creo que va a quedar en la historia el cierre de las escuelas que María Eugenia Vidal está generando en la provincia de Buenos Aires. Mayra, te cambio de tema. Vos fuiste una militante muy vigorosa de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. Bueno, ese tema sigue pendiente en la Argentina. ¿Cómo ves la posición de cierta ambigüedad de la actual candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en relación a ese tema? Digo, no habilitó el debate mientras fue presidente y tenía mayoría parlamentaria. Votó sí a favor en senadores, pero pocas semanas después, una vez que la ley quedó, bueno, no fue aprobada, convocó a pañuelos verdes y celestes a ese espacio. Sí, a ver, no creo que sea ambiguo, creo que fue muy clara en su postura respecto, en Claxo fue, en la conferencia, que planteó que no haya más divisiones en el pueblo argentino, que no haya más divisiones entre los argentinos. Para una militante de la legalización del aborto, ¿no debería existir esa división? No, no, la verdad que no, hay que poder. Yo no creo en las divisiones, creo en la generación de conciencia. Yo creo que no tiene que haber de un lado pañuelos celestes y de un lado pañuelos verdes. Tiene que haber conciencia de que hay una realidad evidente, que hay un tema de salud pública que debemos legislar y que el Estado debe garantizar. Y creo que en ese mismo sentido iba Cristina, lo que planteaba es basta de divisiones. O sea, nosotros tenemos que poder trabajar en la unión de los argentinos para poder salir adelante con los distintos temas. Entonces, no me parece una posición ambigua. Cristina, como senadora nacional, y ella lo manifestó al momento de su votación, dijo por qué creía que debía sancionarse y bueno, y luego tiene su postura respecto a basta de divisiones. Ahora, eso es lo que quiso decir. Sin embargo, desde el Frente de Todos, no Cristina Fernández de Kirchner, pero muchos dirigentes le reprochan a figuras de la lista de Juntos por el Cambio su adscripción al rechazo a la legalización del aborto. Es decir, hay un reproche, hay una especie de bandera verde embanderándose ciertos dirigentes kirchneristas y reprochándole a los macristas que no están tan embanderados. O sea, hay una división que están planteando. Yo la verdad que no tengo registro de alguien que... Nosotros sí creemos que hay que interpelar al actual gobierno, al oficialismo, sobre el cierre de comercio, sobre el cierre de las pymes, bueno, sobre el crecimiento de la pobreza, sobre la falta de vacunas. Hay enfermedades inmunoprevenibles como la rubiola que hoy vuelven a aparecer en la Argentina. Estamos teniendo un retroceso grandísimo en materia de que el Estado garantice derechos y hoy no está sucediendo. Entonces, nosotros interpelamos como oposición al oficialismo actual, al gobierno, constructivamente, digamos, lo estamos haciendo para decir no dejen desamparados a quienes necesitan de la presencia del Estado y no dejen desamparados tampoco a quienes creen en este país. Hay mucha gente que cree en la producción y en el trabajo argentino y hoy no tiene oportunidades. Mayra, otra cuestión de género que bueno, produjo mucha inquietud en los últimos meses tuvo que ver con las denuncias de abuso a algunos militantes de la Cámpora, hechos precisamente por 4 nombres de mujeres militantes de la Cámpora. El planteo era que vos, que sos una referente
activa de las cuestiones de género, no habías escuchado y no habías atendido a lo que esas víctimas de abuso te habían acercado en algún momento, a esos información de que habían sido víctimas por parte de militantes de la Cámpora. ¿Cómo ves eso? Mira, Luciana, ese es un tema, la verdad, muy sensible, diría, porque yo no quiero ni revictimizar a nadie y quiero que también se comprenda una situación. Yo soy parte de una organización política que no está ajena a lo que vivimos todas las mujeres, lamentablemente, en esta sociedad. Una sociedad patriarcal, una sociedad machista, digamos, vos como periodista, yo como diputada, digamos, como ciudadana, lamentablemente, en distintos momentos padecemos violencia. Y dentro de una organización también hay violencia. Sí. Lo que nosotras, particularmente desde el Frente de Mujeres de nuestra organización, hemos hecho para tratar de abordar cada una de las situaciones que se nos han presentado, que tomamos conocimiento, porque hay algunas que lamentablemente no las conocíamos. Las víctimas que denunciaron estos hechos dicen que no fueron escuchadas por vos y por otras personas allegadas a vos. Yo no quiero polemizar con esto porque, insisto, es una situación sensible y para mí es un tema de militancia diaria. Mi vida está puesta en terminar con la violencia machista. Entonces, no quiero polemizar entre qué dijo una, qué dijo la otra, pero la realidad es que sí fueron atendidas, sí fueron escuchadas, pero hay una respuesta que casi es imposible dar porque uno no puede juzgar, colgar en una plaza a una persona por tal o cual situación, digamos. Nosotros tenemos ¿Se le cree a la víctima? ¿Hay que creerle siempre a la víctima? Siempre hay que creerles. Siempre hay que creerles. ¿Le crees a tus compañeras de militancia que denunciaron a tus compañeras de militancia? Les creo y ellas lo saben. Les creo y ellas lo saben. Lo que no quiero es que se utilice este tema para dañar a una organización o a una persona en particular. Es un tema para mí muy serio, es un tema muy sensible, es un tema que tenemos que todos y todas ayudar a generar conciencia respecto a las prácticas machistas que lamentablemente nos tocan vivir, pero hay momentos donde la respuesta no es suficiente, ¿no? Como que se quiere y se pretende algo más, y la verdad que lo que hay que entender es que esto es un proceso, estamos ante un cambio de paradigma y lo que tenemos que hacer es aportar. Tendrá que intervenir la justicia. Si hay un delito, se repudia y va a la justicia. Pero estamos... ¿Hubo repudio por parte del Frente de Mujeres? Sí, completamente. En su momento lo hubo. Y hay, más allá de un repudio, hay una práctica constante de reflexión sobre las conductas machistas, ¿no? Para, entre todos, poder hacer una organización mejor, una sociedad mejor. Mayra, última pregunta. ¿Cómo ves la trayectoria y la figura de Miguel Ángel Pichetto? Bueno, me parece que es como todo militante político respetable. Me sorprendió mucho que forme parte de la fórmula del oficialismo actual. Creo que bueno, mucho de lo que él dice representar como peronista, no estaría de acuerdo en acompañar una fórmula que representa el neoliberalismo. Nos hace reflexionar acerca de qué pueden representar para un peronista histórico como Pichetto esta fórmula presidencial que ha quedado conformada entre Alberto Fernández y Cristina Fernández a partir de ese rechazo de un peronista histórico. La mayoría ve representada la historia del peronismo, las conquistas sociales, en la fórmula de Alberto, de Cristina, de Axel y de Verónica. Creo que lo de Miguel Ángel no fue bien tomado. Muchísimas gracias, Mayra Mendoza, No, gracias por esta entrevista. Nos vamos a Juan Pablo Zanotti.